Es una de las sagas más importantes y más exitosas de la industria cinematográfica. Su éxito se expandió no solo en el cine, sino también en otros medios como la televisión. Pero todo comenzó en 1977, con una película a la que ni siquiera su propio creador le tenía fe. Y habiendo sido hace poco 4 de mayo, el día de Star Wars, llegó el momento de comentar esta película que nadie imaginó que sería el inicio de una enorme saga. Hola, ¿qué tal amigos y masters de Star Wars? Yo soy Matt y en esta ocasión voy a dar mi opinión sobre la película Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza, o también llamada Star Wars Episode 4 A New Hope, es una película estadounidense del género de ciencia ficción y aventuras, ópera espacial específicamente, estrenada en el año 1977. Es la primera película de la saga, la primera película de la trilogía original y cuarta película de la saga en cuanto a cronología interna se refiere, dirigida en esta ocasión por George Lucas, producida por Lucasfilm y distribuida por 20th Century Fox. Tenemos que hablar un poco de cómo surgió Star Wars. En 1960, Hollywood pasó por una crisis, puesto que grandes directores de aquella época habían muerto o se estaban retirando. Directores que aprendieron del teatro, radio o televisión para hacer cine. El público que iba al cine no era el mismo de antes. No obstante, comenzó a aparecer una nueva generación de cineastas que aprendió de cine viendo cine, que con el tiempo cambiaron la forma de hacer películas, sobre todo en los 70, siendo los más grandes referentes de esta época Francis Ford Coppola, con películas como El Padrino, Steven Spielberg, con películas como Tiburón, Brian De Palma, con películas como Cara Cortada, Martin Scorsese, con películas como Taxi Driver, y George Lucas. Lucas había estudiado cine en la Universidad de California. Tanto él como Spielberg estaban interesados en la fantasía. En 1971, Lucas estrenó su primera película de ciencia ficción llamada THX 1138, que fracasó en taquilla. La idea que Lucas tenía en mente era crear una película de fantasía espacial, por lo que trató de comprar los derechos de una serie llamada Flash Gordon, y como no lo logró, inventó su propia historia, muy inspirada en dicha serie e inspirada también en las películas de samuráis de Akira Kurosawa, en Dune, la novela de Frank Herbert, que últimamente ha tenido adaptaciones dirigidas por Denis Villeneuve, y en El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Luego de la comedia American Graffiti, con la que pudo financiar Star Wars, comenzó a trabajar en este nuevo proyecto. En 1973, Lucas ya tenía listo un guión, el cual quiso ofrecérselo a alguna productora, entre las cuales estaban United Artists, Universal, hasta Disney, pero todos lo rechazaron porque consideraban el proyecto muy raro y que no sería rentable, pues los filmes de esos años no lo eran. Fue 20th Century Fox quien aceptó la oferta. Alan Ladd Jr., CEO de Fox en ese entonces, le dio $150,000 para dirigir y escribir la película, pues veía potencial en Lucas. Él aceptó con la condición de que todo sería de su propiedad, el dinero del merchandising, la franquicia y las secuelas. En parte, fue gracias al ilustrador Ralph McQuarrie, quien ya tenía los bocetos de algunas escenas para que los ejecutivos de Fox tuvieran una mejor idea de cómo sería el fin y así la compañía aceptara financiar la película. En su época se llamaba simplemente Star Wars a secas, lo cual fue traducido como La Guerra de las Galaxias. El rodaje no fue nada fácil. Se comenzó a rodar el 22 de marzo de 1976. Hubo actores que dudaban de que la película fuera a tener éxito. Incluso el mismo Lucas lo pensó, tanto así que se fue a su casa en Hawái días antes del estreno. Y así llegamos a 1977, el año en el que ocurrió el famoso apagón en la ciudad de Nueva York y en el que Jimmy Carter tomó el mando como presidente de los Estados Unidos, el año en el que artistas como Charles Chaplin y Elvis Presley pasaron a mejor vida. También en ese año, Ridley Scott debutó en la dirección con Los Duelistas, mismo año en el que John Travolta no dejaba de sorprender en la pista de baile de Fiebre de sábado por la noche, así como también Steven Spielberg nos mostró Encuentros cercanos del tercer tipo. Ese mismo año llegó a los cines de nuestra galaxia Star Wars. La película contó con un presupuesto de 13 millones y arrasó en taquilla,
recaudó alrededor de 775 millones de dólares. Mantuvo ese récord hasta que en 1982 fue superada por E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg. Obtuvo comentarios positivos por parte de la crítica especializada. El malvado Imperio Galáctico, dirigido por Darth Vader, mano derecha del emperador, captura a la princesa Leia, quien antes de esto transfiere a unos robots información vital sobre los planos de la Estrella de la Muerte, el arma más poderosa del Imperio. El mensaje es interceptado por un granjero llamado Luke Skywalker, quien se une a esta peligrosa aventura en compañía de inolvidables aliados. El diseño de producción es extraordinario. Con mucho esfuerzo, recursos algo limitados para la época, se logró bastante. Se rodó en Túnez, norte de África, para representar a Tatooine, donde tuvieron que soportar los fuertes vientos y altas temperaturas. Para el interior de la Estrella de la Muerte, se rodó en las afueras de los estudios Elstree, en Londres. Al no haber empresa alguna de efectos visuales, Lucas creó una llamada Industrial Light and Magic, la cual ha hecho todos los efectos de la saga hasta la fecha. Para las naves se usaron maquetas a escala, pantalla azul. Por primera vez en la historia del cine se usaron cámaras con movimientos controlados por computadoras para repetir con precisión la trayectoria de las tomas y superponer elementos en un mismo plano. Para el diseño de las naves se basaron en las ilustraciones de Ralph McQuarrie y Joe Johnston. Los diseños de sonido son excelentes. Ben Burtt, diseñador de sonido, se encargó de realizar los sonidos de las naves, espadas de luz, disparos de blasters, etc., por medio de cables, e inventó las voces de las criaturas de la película, incluido Chewbacca, que tiene la combinación de sonidos de tigres, osos, morsas y leones. Para los Tusken se usó el rebuznar de un burro, y para Darth Vader se usó sonido de un equipo de buceo al respirar por él. Para representar a los Bantas, usaron elefantes entrenados con disfraces, y se usó distintos lenguajes para los personajes. Por ejemplo, usaron el quechua para grido. Para los Yaguas, se usó el lenguaje de Zulu aumentado en tono y velocidad. Tenemos las naves que se han hecho bastante conocidas a lo largo de la película y la saga en general, las X-Wing, el Halcón Milenario, los TIE Fighters, los Star Destroyers, etc. Las actuaciones son muy buenas. Para elegir a los actores, Lucas hizo el casting junto con su amigo y director Brian De Palma, quien buscaba actores para la adaptación de la novela Carrie, libro escrito por Stephen King. Mark Hamill, para muchos de nosotros, es inolvidable como Luke Skywalker. Su trabajo es muy bueno, es muy carismático, y en ese entonces era poco conocido, puesto que a Lucas le gustaba trabajar con actores poco conocidos. Por esa razón es que el casting demoró alrededor de 6 meses. Harrison Ford como Han Solo es muy bueno, muy convincente. Él fue el único actor que no audicionó, pues ya había trabajado con Lucas en American Graffiti y ayudó en las pruebas de diálogo durante el proceso de casting. Lucas lo consideró idóneo para el personaje. Al Pacino estuvo a punto de ser Han Solo, pero rechazó la oferta debido a que no entendía el guión. Entre otros actores que audicionaron para el personaje estaban Kurt Russell y Robert Englund, conocido por interpretar a Freddy Krueger, siendo este último quien recomendó y convenció a Mark Hamill para el papel de Luke. Carrie Fisher como la princesa Leia Organa, muy buena. A la actriz le pusieron como condición someterse a un programa para bajar 5 kilos de peso antes del rodaje. Era muy hermosa de joven. Peter Mayhew como Chewbacca, genial. El actor consiguió el papel únicamente poniéndose de pie, pues medía alrededor de 2 metros. Alec Guinness como Obi-Wan Kenobi estuvo muy bien, pues transmite esa esencia de ser un viejito calmado pero con mucha sabiduría. Anthony Daniels como C-3PO estuvo muy bien. Él fue a la audición únicamente por cortesía, pero al ver las ilustraciones de McQuarrie quedó deslumbrado por la vulnerabilidad del personaje. Kenny Baker como Arturito estuvo muy bien. De hecho, consiguió el papel gracias a su baja estatura. Tampoco podemos dejar de mencionar a David Prowse, físico-culturista y actor que portó el traje de Darth Vader, y a James Earl Jones en la voz de Darth Vader, lo cual lo hace intimidante al momento de hablar, algo que la voz de Prowse no poseía. Jones venció a Orson Welles en conseguir el papel, pues este no era tan desconocido y era muy difícil de tratar. También tenemos a Peter Cushing como el gobernador Tarkin,
muy bueno. Casi nada se ha hablado de él, pero su mirada, sus gestos, de verdad le crees que es un villano. Todos están bastante bien. La banda sonora a cargo de John Williams es excelente, es un maestro, no hay duda de que la fuerza es intensa en él al darle identidad propia a este universo con su música, pues las melodías encajan con lo que intentan transmitir en cada escena. Lucas contrató a Williams como sugerencia de su amigo Spielberg, ya que este y Williams trabajaron juntos en Tiburón. La película ha sido influenciada por antiguos trabajos, por ejemplo, Flash Gordon. Un claro ejemplo de esto son los títulos iniciales y los cambios de escena, así como películas western y las películas de Akira Kurosawa. Si lo pensamos bien, toda la secuencia de Tatooine parece un western, mientras que el enfrentamiento entre Vader y Obi-Wan vendría a ser como un duelo de samuráis. Asimismo, Tatooine vendría a ser Arrakis, el planeta de arena de Dune, la novela de Frank Herbert. Incluso Lucas mostró metrajes de la Segunda Guerra Mundial para la secuencia del halcón milenario contra los TIE Fighters, para que la producción tenga una idea de cómo serían rodadas. Esas historias clásicas del protagonista que tiene que salvar a la chica dentro de un castillo en el que duerme un dragón peligroso también la tenemos aquí. El protagonista sería Luke, Leia, la chica la que tiene que salvar, el castillo sería la estrella de la muerte y el dragón pues vendría a ser todo el imperio. También podemos notar que Lucas se influenció de algunas religiones, por ejemplo, cuando hablan de la fuerza, podemos entender que es como un dios para ellos. La influencia que más destaca es El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, cuyo recurso narrativo presenta las siguientes características. El héroe joven, inconforme con su vida con mucho potencial para su futuro. El llamado a la aventura. El mentor sabio que ayuda al héroe para que su transformación dé inicio. La mujer en apuros. El cínico que cree que lo sabe todo. Personajes con personalidades distintas a la suya que durante su viaje lo ayudan. Pruebas a las que el héroe se tiene que enfrentar. Y por supuesto, el villano que viene a ser la representación del mal. El bien y el mal siempre presentes a lo largo de esta historia. Seguro que muchos pensaron también en Frodo de El Señor de los Anillos o en Harry Potter cuando hablé de esto. Y estoy seguro que 2001 Odisea en el espacio del director Stanley Kubrick influenció a Lucas, pues muchas de las secuencias de las naves moviéndose me recordaron mucho a esta película. La historia es bastante simple, se trata de una galaxia muy lejana donde existe un sistema político, una dictadura liderada por el Imperio Galáctico que vienen a ser los malos de la historia y los buenos vendrían a ser los rebeldes, la Alianza Rebelde, un grupo de guerrilleros que intenta luchar contra ellos. Es el clásico enfrentamiento entre el bien y el mal. Tenemos a Luke Skywalker, un joven granjero que vive con sus tíos Owen y Beru Lars. Luke es un joven que sueña con salir de Tatooine, desea unirse a la Academia Rebelde y poder ser piloto de guerra. Es un gran piloto y tiene mucho potencial, pero su tío Owen no quiere que siga los mismos pasos de su padre, al cual Luke nunca conoció. Aún así, Luke se adentra a la aventura y se convierte en el héroe de la historia. Originalmente, el personaje iba a llamarse Luke Starkiller e iba a ser un anciano. Tenemos a la princesa Leia Organa, una joven guapa con un cargo muy importante en el Senado Imperial. Prácticamente viene a ser la damisela en apuros, la chica a la que tienen que rescatar, pero muestra carácter. Incluso cuando es rescatada llega a tomar acción para salvar a los demás. Tenemos a Han Solo, un cínico contrabandista que tiene una gran deuda con Jabba el Hutt, el gángster más temido del planeta, y ve su oportunidad cuando Luke y Obi-Wan lo buscan para que los lleve a Alderaan, sin imaginar que pasaría a convertirse en héroe. Originalmente el personaje iba a ser un alienígena verde. Aquí tenemos al trío protagonista de la trilogía original, Luke, Han y Leia, los cuales también se verán envueltos en un pequeño triángulo amoroso, pues ambos jóvenes comienzan a interesarse en Leia. También tenemos personajes inolvidables como Chewbacca, o también llamado Chewie, un Wookiee, una criatura alta, peludo, fuerte, que siempre carga consigo una ballesta. Es el copiloto de Han, su fiel compañero. Lucas se inspiró en su perro Indiana para crear a este Wookiee, y ambos son los dueños del Halcón Milenario, una nave con un aspecto antiguo, pero es la más veloz de la galaxia, y una de mis naves favoritas de la saga, pues es un vehículo subestimado con muchas maniobras ocultas. Tenemos también a los androides, R2-D2 y C-3PO. R2 es un astrodroide habilitado con muchas funciones como proyección de hologramas, almacenamiento de información, puede conectarse a cualquier computadora y es muy testarudo.
muy comprometido con su misión. Se toma muy en serio las misiones que debe realizar, además que se comunica con unos silbidos, mientras que Citripio, su compañero, es un androide que puede hablar en múltiples idiomas y viene a ser el intérprete de Artu. Ambos chocan de vez en cuando, pero son un gran dúo y en ocasiones el alivio cómico de la película. No podemos dejar de mencionar a Obi-Wan Kenobi, a quien Luke conoció como Ben Kenobi, un anciano que vive en el mar de dunas en Tatooine, un antiguo caballero Jedi que ayudó al padre de Leia durante las guerras de los clones, etapa muy importante en la saga que sería explorada posteriormente, amigo del padre de Luke y antiguo maestro de Darth Vader. Este sabio anciano es quien entrenará a Luke sobre los caminos de la fuerza y lo convertiría en un caballero Jedi. Y si observamos a Obi-Wan, con esa túnica larga y esa capucha, tiene un aura algo similar a Jesucristo, puesto que Lucas en su visión quería plasmar en Obi-Wan un aura místico y que cumpla el rol de guía para el joven Luke. Antes de hablar de los villanos, es necesario hablar de algo muy importante, y es que, así como la película nos introduce a los héroes, villanos, naves, criaturas y planetas, también es necesario mencionar dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es parte del eje narrativo de la saga y es la fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es un campo de energía místico creado por todas las cosas vivas. Algunos lo consideran como una entidad divina, casi como si fuese Dios en esta saga. Pero también al ser un campo de energía místico, hay seres que tienen más cercanía, más afinidad a ella, y estos tienen distintas habilidades, tales como la levitación de las cosas, algo así como Jean Grey de los X-Men. También pueden tener control mental sobre las mentes débiles y ordenarles lo que ellos quieren. Por último, con la fuerza, los usuarios pueden sentir la presencia o ausencia de seres vivos. Por ejemplo, en la secuencia en la que Luke entrena con la espada láser de su padre, podemos ver que Obi-Wan sintió que Alderaan fue destruido. Él sintió que los habitantes de Alderaan estuvieron asustados de ver la estrella de la muerte y cómo de pronto fueron exterminados por dicha arma espacial, algo similar a lo que ocurre con los personajes de Dragon Ball Z y el Ki. Gracias a esta temática mística agregada, Star Wars se diferencia de otra saga de ciencia ficción, Star Trek. Asimismo, originalmente se pensaba en lugar de la fuerza en un objeto llamado Cristal Kyber, y que los personajes estaban en busca de este. Otro concepto que es muy importante es el de los Jedi. Los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la galaxia antes de que el Imperio dominara a esta. Son caracterizados por llevar túnicas con capucha, una vestimenta similar a la de los samuráis y espadas láseres. Son como una mezcla de monjes y samuráis galácticos y son usuarios de la fuerza, por lo que también tienen ese rasgo de brujos para algunas civilizaciones. Los Jedi fueron erradicados de la galaxia por el Imperio con ayuda de Vader, y si bien ya no quedan Jedis, el objetivo es que Luke a lo largo de su viaje se convierta en un caballero Jedi, para así detener a Vader de manera definitiva. Ahora toca hablar de los villanos, y por supuesto no puede faltar Darth Vader, el villano más icónico de la saga. Vader fue alguna vez un caballero Jedi, alumno de Obi-Wan, pero cayó en el lado oscuro de la fuerza. Con esto podemos ver que se marca un contraste en la fuerza. Tenemos el lado luminoso y el lado oscuro. Vader es caracterizado con esa icónica vestimenta oscura, esa capa y ese casco cuyo diseño está basado en el casco de los samuráis, y desde luego su icónica respiración y armado con un sable de luz rojo. El villano tiene presencia desde su primera aparición y tiene escenas memorables como cuando intenta estrangular por medio de la fuerza a un almirante imperial o cuando ahorca al capitán Antilles y lo avienta contra la pared de la Tantive 4 a inicios de la película. Finalmente tenemos a Tarkin, un comandante imperial que al parecer tiene un rango mayor al de Vader y tiene la misión no solo de encontrar los planos de la Estrella de la Muerte, sino también de ubicar la base secreta rebelde y erradicarlos por completo, y es él quien ordena la destrucción de Alderaan. Tenemos esa secuencia inicial de los Stormtroopers dentro de la Tantive 4 disparando a los soldados rebeldes. También la icónica escena de Luke mirando las puestas de sol mientras suena la música. La destrucción de Alderaan, la muerte de Obi-Wan a manos de Vader. Aunque claro que el Jedi se hace uno con la fuerza justo en ese momento, desapareciendo con todo y cuerpo. Tenemos la secuencia del trío protagónico y Chewie en el contenedor de basura y por supuesto otra icónica escena de Luke y Leia saltando colgados de un cable de tensión.
Como no contaban con dobles de riesgo, esta escena fue rodada con los mismos actores y fue hecha en una sola toma. Tenemos la secuencia de Luke y Han derribando TIE Fighters en el halcón. También se encuentra la secuencia de la batalla de Yavin 4, en la que Luke destruye la Estrella de la Muerte, siguiendo los consejos de Obi-Wan. Asimismo, esta batalla es crucial dentro del lore de la saga, puesto que este viene a ser el parámetro con el que se miden los años dentro de la cronología interna. Finalmente, la extraordinaria escena final. Luke, Han y Chewie son premiados con medallas por la princesa Leia y considerados ya miembros del equipo rebelde. Esto puede enojar a muchos fans, y lo digo porque el fandom de Star Wars es bastante tóxico. ¿Qué? Pero la película no es perfecta. Uno de los problemas que tiene son los diálogos. Muchos de ellos son repetitivos, otros no tienen sentido y no tienen nada que ver con lo mostrado en pantalla. Por ejemplo, cuando Han conversa con Jabba the Hutt, la conversación que ambos tienen es básicamente la misma que Han sostuvo con Greedo antes de matarlo, y para rematar esto, Han le dice al Hutt: eres un gran ser humano, cuando el humano no tiene nada. Pudo ser mejor un diálogo como eres un gran negociador o algo así. Cuando Luke, Obi-Wan y los androides ven los cadáveres de los Jawas, el Jedi le dice a Luke que los Stormtroopers son bastante precisos para realizar dichos ataques. Pero en el resto de la película vemos que es mentira porque los Stormtroopers tienen pésima puntería. Lo vimos cuando los androides cruzan el pasillo en el ataque a la Tantive 4 y en todas las secuencias de la Estrella de la Muerte. Cuando hablan de Mos Eisley, se refieren a este como un sitio peligroso, pero de peligroso no tiene nada, excepto por la cantina. La secuencia en la que Luke regresa a su casa para encontrarse con el cadáver de sus tíos calcinados fue algo exagerado, a menos que hayamos visto que los Stormtroopers llevasen lanzallamas o detonadores, pero nunca se vio a ninguno con otra arma que no sea blasters. Otro problema que encuentro es en el ritmo, pues la película por momentos es lenta y por momentos es rápida, y el problema cuando quiere ser rápida es que no podemos ver qué tanto se sienten afectados los personajes tras las tragedias por las que pasan, pues Luke no botó ni una lágrima por sus tíos ni por Obi-Wan, y Leia no botó ni una lágrima por su planeta. Esa cosa ni sentimientos tiene. Tenemos el enfrentamiento entre Vader y Obi-Wan, el primer duelo de espadas de luz de la saga, y es horrible. Los personajes estaban demasiado tiesos. Es la peor batalla de la saga, independientemente de que pueda estar inspirada en las películas de samuráis. Sin mencionar el hoyo argumental que tenía esta película, puesto que, ¿cómo es posible que una estación espacial tan grande tuviera una apertura por la que se puede disparar un arma láser y destruir toda la estación completa? Algo que, claro, fue respondido años después con Rogue One. El guión de la película llevaba como título Las aventuras de Luke Starkiller, pero después se renombró como Star Wars y la tradujeron como La Guerra de las Galaxias. Sin embargo, a partir del relanzamiento de 1981, el nombre fue modificado a Star Wars Episodio 4: Una Nueva Esperanza. Lucas no estuvo muy satisfecho con su película y para mejorar su visión original, añadió cambios en el color y calidad de imagen y realizó cambios en algunas escenas, algo que molestó a los fanáticos. Una de ellas es que no sale el hombre lobo en la cantina de Mos Eisley, los troopers buscando los robots, las rocas agregadas digitalmente delante de Artu durante la aparición de los moradores de las arenas, el grito de Obi-Wan al ahuyentar a estos moradores que cambia a lo largo de las versiones, Han disparando primero, lo cual lo mostraba como un contrabandista peligroso, pero fue modificada para que parezca que Greedo es quien dispara primero. Las escenas añadidas de criaturas y robots en Mos Eisley de manera digital. La escena en la que Han habla con Jabba, donde se grabó con una persona real que pensaban reemplazarlo con animación stop motion. Finalmente, los X-Wing acercándose a la Estrella de la Muerte. Así como las técnicas que usaron en ese entonces las hace ver viejas, dichos añadidos se notan falsos, no hacen una buena combinación y visualmente esta película es la que peor ha envejecido. Envejeció mal. Star Wars Episodio 4: Una Nueva Esperanza es una buena película, es entretenida, obra maestra quizás para su época, pero envejeció bastante mal y las remasterizaciones le han hecho pasar factura, además de algunos diálogos. Aún así, esto es Star Wars, una película buena, sencilla,
una cinta de aventuras e introductoria, pues nos presenta personajes y conceptos que a lo largo de más películas y contenidos serían más desarrollados. Lucas ha logrado crear una película exitosa para su época, una historia cuyo ADN está influenciado en el concepto del viaje del héroe, historias de aventuras, westerns, películas de samurái, etc. Su éxito ha hecho que esta franquicia expanda su historia en secuelas, precuelas, spin-offs, libros, cómics, videojuegos y no olvidemos la música disco. En una nota del 1 al 10, yo le doy un 7. La película ha ganado varios premios, tuvo varias nominaciones a los Oscar, de los cuales resultó ganador a los siguientes: Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Visuales, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido y un premio especial por Mejores Efectos de Sonido. Asimismo, es la única de la saga en ser nominada a Mejor Película, aunque esta categoría la ganó Annie Hall, del director Woody Allen, y en el 2005 su score fue votado como la mejor banda sonora de todos los tiempos por el Instituto de Cine Americano. En el 2010, la película fue incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Si desean, acompáñenme a la reseña de El Imperio Contraataca, considerada por muchos la mejor película de Star Wars. Lo único que tienen que hacer es darle like al video y suscribirse. Este video tiene que llegar a la meta de los 3 likes para hacer dicha reseña. Y bueno, esa es toda mi opinión. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Si desean, comenten qué les pareció la película. Por favor, no olviden darle like al video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. De esa forma el canal podrá seguir creciendo. Y activen la campanita para que les avise cuando suba videos. Síganme en redes sociales. Volveré comentando más películas. Que la fuerza los acompañe. Mantengan los ojos abiertos. Chao.